Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Para, eh, para entonces nosotros hablar del matrimonio como sacramento, pues si ustedes se han dado cuenta, ya hemos hecho un recorrido bastante arduo. Un recorrido que lo que busca es poner la relación del hombre y la mujer en los pies sobre la tierra, ¿no? Para, sin desconocer esa dimensión romántico-afectiva, instintiva, sino que más bien darle un lugar a esa dimensión propia de la naturaleza básica del ser humano. Esto teniendo en cuenta que la naturaleza básica del ser humano, o sea, cuando yo digo básico, no me estoy refiriendo peyorativamente a la naturaleza humana, todo lo contrario, me estoy refiriendo a toda esa estructura, así como en un edificio hay unos cimientos, hay unas columnas, hay unas vigas, o sea, hay toda una infraestructura que no se ve, pero que le permite al edificio mantenerse en pie y hasta le permite a enfrentar sismos. Hoy en día las construcciones son antisísmicas, pero son antisísmicas porque los cimientos, los materiales propios de los cimientos, de las columnas, de las vigas, de toda esa estructura que no se ve, permite pues enfrentar los sismos. ¿Cuál es la base entonces propia de un sacramento? Es la base de la naturaleza humana. Ese es el fundamento propio, esa es la estructura. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero no debería ser Dios. El edificio del que les estoy hablando asienta sus cimientos en la tierra, o sea, es la tierra en donde se asientan los cimientos del edificio. Analógicamente en el matrimonio sería Dios. Pero los fundamentos, espero hacerme entender la analogía, ¿no es cierto? O sea, el edificio se ubica en un terreno. Ese terreno debe ser propicio para yo poner unos cimientos buenos y elevarme un edificio de 30 pisos. Si yo tengo un terreno pantanoso, si yo tengo un terreno arenoso, si yo tengo un terreno que no se puede meterle el taladro para poder hundir los cimientos, pues ese no es un terreno propicio, ¿sí? Este es como para los que vayan de pronto, hay una diferenciación entre los, digamos, los cimientos propios y el lugar donde se asienta. Entonces, la naturaleza humana, la base, ¿alguien dijo algo? No, ¿no? La base propia de la naturaleza humana se sienta en este terreno que viene a ser Dios mismo. Pero bueno, esta parte del sacramento tiene muchas cosas porque cuando decimos sacramento no solamente estamos haciendo alusión al matrimonio, sino que también estamos haciendo alusión a todos los sacramentos. Estamos haciendo alusión al bautismo, estamos haciendo alusión a la Eucaristía, estamos haciendo alusión a la unción de los enfermos, a la ordenación sacerdotal, a la confirmación y al matrimonio. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque, por ejemplo, para poder llegar a ese sacramento del matrimonio, necesariamente los contrayentes deben estar bautizados, deben haber realizado la confirmación y pues digamos canónicamente deben estar incorporados a la iglesia, a la iglesia. Todo esto que les estoy diciendo, vuelvo a repetir, no se debe pensar fuera de los 3 encuentros que hemos tenido anteriormente. O sea, no se los puede pensar. Sí. Vamos a hablar hoy en este 6º encuentro del matrimonio como sacramento, pero sin omitir los otros 5 encuentros que hemos tenido hasta hoy.
Si alguno de ustedes va a omitir esos 5 encuentros, significa que yo no me hice entender o se entendió totalmente mal los otros 5 encuentros. Por eso les puse la analogía del edificio y de los cimientos, para que no vayamos a perdernos. Porque todos esos 5 encuentros que tuvimos anteriormente, son las bases propias de lo que de lo que hoy vamos a hablar. Porque el matrimonio como sacramento necesariamente no se sostiene por fueras. Sí. Ah, gracias. Bueno, perdón, pero es que el señor me pidió que le regale café y mandé a comprar café. Bueno, para esto entonces vamos a leer el texto bíblico. Perdónenme también la vida por haberles mandado el documento tan tarde, pero es que esta mañana me fui, celebré la misa. Bueno, o sea, casi ni estuve en la casa ni en mi oficina, estuve paseándome por todo Bogotá, creo. No paseándome, sino haciendo cosas, ¿no? Bueno, vamos a leer Marcos capítulo 10 del versículo 2 al 12. ¿Alguien quiere ayudarme con la lectura? Yo le leo. Muy bien, Dios le pague. El divorcio. Se le acercaron unos fariseos y le preguntaron con intención de tentarlo: ¿le está permitido al hombre separarse de su mujer? Jesús les respondió: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés mandó escribir un acta de divorcio y despedirla. Jesús les dijo: Moisés escribió este precepto por la dureza de vuestros corazones. Pero al principio de la creación, Dios los hizo macho y hembra. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ya en casa de nuevo, los discípulos le preguntaron acerca de esto. Jesús les dijo: el que se separe de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se separa de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es Muy palabra bien. de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Alguien más que lo vuelva a repetir para que retengamos algunas frases, ideas de este texto? Si me lo permite, padre, algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa y él les contestó: ¿qué les mandó a ustedes Moisés? Dijeron: Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo: Moisés les dio ese mandato por lo tercos que son ustedes, pero en el principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pregunta: ¿qué relación encuentran entre lo que hemos venido hablando en los anteriores encuentros? Aquí dice jueves, pero bueno, entre los anteriores días y el evangelio que estamos leyendo hoy. La reiteración de la unidad que hace Jesús, que hace Dios Padre desde el mismo inicio de la creación, ¿no? Son una sola carne, son un solo ser. Muy bien, excelente. ¿Quién más encuentra alguna
alguna cosa que ya hayamos dicho. Reafirma la solemnidad de la unión, la que hemos venido comentando en las sesiones anteriores. La solemnidad de la unión. Muy bien. ¿Y qué piensa de esta respuesta que Jesús les da a los fariseos? ¿Piensan que es una respuesta tajante y sin salida? Yo creo que sí, padre. Aparte de eso, aparte que creo que sí, es para toda la vida y también equipara, me gusta esa porque en muchos apartes de la Biblia a la mujer no se le da la misma altura del hombre. Me gusta que aquí va y viene, es decir, si el hombre comete pecado, es esto adulterio, pero la mujer también adulterio. Entonces, digamos que no veo signos de machismo y yo creo que es para toda la vida y la respuesta me parece adecuada, padre. Listo, o sea, para usted sí piensa que es una respuesta tajante y sin salida. ¿Alguien que crea que esa respuesta no es tajante y sin salida? Pues no sé si cuando él les hace la pregunta de qué les mandó Moisés y hace en relación a que permitía divorciarse, pues al final deja que el libre albedrío y que cada persona termine haciendo lo que quiera, pues es decisión propia, que no es el deber ser y que como tal debemos unirnos para siempre y dejar todo atrás, como lo hemos visto estos días, para unirnos en una sola carne, pero no sé si con esa parte, pues hace referencia de pronto a que es decisión de cada uno al final hacerlo o no hacerlo, el separarse, pues. Ya. Hay que tener en cuenta que esta referencia a Moisés es una referencia contextual histórica, ¿no es cierto? Por decir algo, en los años, no sé, 70, 80, tenía mucho auge la música de ABBA, por decir algo. Y en estos años 2000, hasta el 2021, tiene mucho auge el reggaetón. Entonces, ese contexto histórico que circunda a la juventud, digamos, define de cierta manera la personalidad y se hacen muchas cosas, pero esas muchas cosas que se hacen en torno a este tipo de música no quiere decir que así efectivamente deba ser la música o que efectivamente así debe ser la estética musical, por decir algo. Cuando se refiere a Moisés, cuando Moisés da y comienza a dar orientaciones al pueblo sobre la relación del hombre y la mujer, pues les permitió divorciarse y repudiarse, pero no haciendo alusión a la palabra de Dios, sino como dice Jesús, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, ¿sí? O sea, como que Moisés era una especie de madre, no era un sujeto tajante, sino más bien era un hombre de un corazón muy compasivo. Entonces dijo, esta gente no va a entender, entonces vamos a hacerles una ley flexible para que ellos puedan pues no asustarse del matrimonio, por así decirlo. Pero entonces Jesús dice, pero desde el comienzo de la creación, o sea, Dios, Él los hizo varón y hembra, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos harán una sola carne. ¿Por qué les hacía esta pregunta? Porque yo vuelvo a reiterar lo que sucede en la actualidad. En la actualidad, muchas parejas hablan de que hay que divorciarse porque es necesario buscar la felicidad en otros. En otra persona, porque uno dice que se casa para ser feliz. Es cierto, uno se casa para ser feliz, pero la felicidad es sinónimo de plenitud y teniendo en cuenta nuestro primer encuentro, esa plenitud es sinónimo de fecundidad, fecundidad. Entonces, digamos que esta respuesta que está dando Jesús de manera tajante y sin salida, es una respuesta que riñe en la actualidad y riñe de una manera muy, pero muy tenaz. Y lo digo porque muchas personas que a veces se acercan al sacramento de la confesión o que conversan con uno,
tratan de vulnerabilizar esta respuesta. O sea, la tratan de acomodar, la tratan de suavizar, la tratan como de explicar y de dar razones. Y de hecho también hay muchos sacerdotes que lo hacen, o sea, para que la otra persona, y se malentiende lo que dice el Papa, ¿no? Porque el Papa hace una invitación a pastorear estos matrimonios y para llevarlos hacia el sacramento y hacer una pastoral propia de los matrimonios, de las familias, para que se acerquen a la iglesia. Y en ese sentido, el Papa, cuando dio una flexibilidad dentro del proceso canónico para que estos matrimonios puedan casarse, era para eso. Pero ¿cuáles matrimonios? De los que hablábamos el día de ayer, esos matrimonios naturales que de alguna manera comenzaron a ejercerse y que con el paso del tiempo fueron institucionalizándose, o sea, matrimonios que nunca habían llegado al sacramento, pero han tenido una relación de 15, 20, 30 años, pero que por sentirse en pecado, porque en algún momento llegaron al matrimonio sacramental, o sea, celebraron la liturgia y entonces se equivocaron y luego encontraron, digamos, a la pareja de su vida, digamos que a esa realidad era la que se refería el Papa. Pero en muchos obispados, en muchas conferencias episcopales y en muchos lugares se entendió que la anulación del matrimonio se podría como aplicar a toda persona que sencillamente decía, no, o sea, yo siento que mi matrimonio es infeliz, o sea, y yo creo que es importante anularlo o ir al juzgado y divorciarme, porque pues esto no tiene nada que ver por ejemplo, hay conversaciones, yo lo he visto también de canonistas propios que son capaces de elaborar argumentos canónicos para poder anular matrimonios y poder separar a las personas para que, entre comillas, puedan liberarse, puedan ser felices, porque claro, llega tanto el hombre como la mujer a confesarse o llega con un conjunto de argumentos diciendo, no, lo que pasa es que yo me he sentido así, así, y así, y así. Entonces el varón dice, yo también he sentido así, así, y así. Entonces sí, efectivamente, no hay matrimonio. Recuerden que la nulidad se refiere a hacer una investigación en la pareja y descubrir que nunca hubo matrimonio. O sea que nunca hubo lo que el derecho canónico dirá, ¿cómo se llama esto? El consentimiento de las partes legítimamente manifestado. El canon 1057 del derecho canónico dice lo siguiente: el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. En lo que se refiere es que tienen que ser personas pues adultas, maduras, sin tener cohesiones y que tienen que ir en pleno acto de libertad, y la libertad tiene que ver con la razón y la voluntad. O sea, yo debo irme a casar totalmente cuerdo y totalmente libre. Eso es, digamos, traduciendo. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohíbe. Bueno, son varios cánones que ustedes pueden también leer y pueden de alguna manera contemplarlos. Sin embargo, a lo que yo voy es que en la actualidad, esta respuesta que Jesús da se intenta suavizar, y en esa suavización, no sé si existe la palabra suavización, lo que se hace es deteriorar la dignidad del matrimonio. El matrimonio es para toda la vida. ¿Cuándo no hay matrimonio? Cuando el consentimiento, o sea, cuando yo no he sido libremente, o sea, yo libremente no he dado mi consentimiento, o realmente yo tengo una enfermedad psicopática, psíquica, psiquiátrica,
o o tengo alguna, no sé, alguna morbilidad que me impide ejercer de manera racional y libre mis actos. Entonces soy una persona que puede ser de cuerpo adulta, pero de mente infantil, y entonces por eso sus actos no son maduros y por lo tanto puede haber que ese consentimiento no haya sido libre ni voluntario. Entonces, digamos que esa es como la razón básica para que no haya matrimonio. Pero hoy en día se pueden crear muchas razones y muchas personas pueden crear muchas formas de. Volviendo al tema, ¿ustedes qué opinan de esta respuesta que dice, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, y cuando Jesús está con los discípulos le vuelven a preguntar por el tema y él les dice, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio con aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Ustedes qué dicen sobre esto? ¿Aló? Padre, pues ahí, digamos, lo que logramos comprender es que vuelve a ratificar la importancia y el valor que tiene el matrimonio legalmente constituido. Y pues y digamos que es muy textual y es muy claro cuando explica el hecho de que si se divorcian y vuelven y se casan, pues están cometiendo adulterio. Creo que es sumamente explícito frente a eso. Ya. ¿Qué se comprende por repudio? ¿Qué es lo que ustedes están comprendiendo por repudio? Padre, creo que hay dos traducciones, una habla de repudio y la otra habla de divorcio, entonces pues yo la tomo como divorcio realmente, ¿no? Ya, ok, muy bien. ¿Qué piensan entonces del divorcio, del repudio? Padre, lo que pasa es que lo que yo entiendo es que normalmente la esposa o el esposo es la que Dios le regala a uno. Y en el momento que yo estoy repudiándola o estoy divorciándome, estoy diciéndole a Dios que no estoy de acuerdo o no estoy satisfecho con lo que Él me ha dado o con lo que Él me ha regalado. Ya, ok. Muy bien. Muy bien. Miren que nosotros actualmente el divorcio lo entendemos. Esta traducción, la Biblia de Jerusalén, dice repudio. En otras traducciones nos habla de divorcio, como decía Carlos, creo. Pero si nosotros nos quedamos con la traducción repudio, ¿sí? O sea, como que nos quedamos con esta palabra, lo que nosotros estamos, lo que la palabra de Dios está queriendo decir es como esa actitud de no escucha, esa actitud de barrera, esa actitud como de desprecio que se puede hacer frente a la pareja, que en este caso puede ser la mujer, de parte de la mujer o que puede ser parte del varón. Y aún, miren, aquí es, y ¿por qué les hago esta parte? Porque aún ese acto de haber despreciado a la mujer sin haber tenido otra relación, o sea, sin tener amante, sin tener nada, ya se convierte en adulterio. Por decir algo, si yo estoy casado con esa persona y aún sin tener una aventura, yo digo, no va más y me divorcio de ti porque yo quiero ser feliz y me voy solo a vivir mi vida, ese acto de repudio, de divorcio, aún sin yo tener otra relación, ya es adulterio. Ya es adulterio. Cuando yo les leía el derecho canónico en el numeral 1057 sobre que el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes,
Ese consentimiento es la verbalización que ustedes hacen en el sacramento, ¿sí? Y que ustedes lo hacen también cuando se ponen de acuerdo. Por ejemplo, los que están casados hicieron votos, fueron al sacramento y dijeron: yo, fulano de tal, me entrego a ti como esposo y te acepto a ti como esposa para no sé quién, no sé cuándo. Y bueno, los que no han ido al matrimonio también lo hacen de una manera más simple, y es cuando deciden irse a vivir juntos. Y de pronto el hombre y la mujer dicen: oiga, nosotros ya nos conocemos, chévere, ¿qué te parece si ya hacemos una vida juntos? Pues no nos casemos todavía, pero vamos a vivir en la misma casa, en el mismo apartamento. Bueno, y se ponen de acuerdo y van a vivir juntos. Ese acuerdo que hacen los dos de irse a vivir juntos y de empezar una convivencia que ya con el paso del tiempo se va concretando, ese es el consentimiento del que nos habla el derecho canónico en el numeral 1057. Por eso es que yo les decía hace un momento que es muy difícil, demasiado difícil lograr decir que un matrimonio es nulo cuando las dos partes, la mayoría de las veces, estuvo consciente cuando decidió hacer o los votos enfrente del sacerdote, o cuando decidió decirle a su pareja que vayan a vivir vámonos a vivir juntos, a rejuntarse, como dicen. Ambos estuvieron libres. Ahora, ¿por qué les leí el numeral 1057? Porque el matrimonio sacramental, y por qué llegamos hasta este encuentro número 6 con todo eso, porque el matrimonio es el único sacramento en donde el ministro no es el sacerdote, sino son el hombre y la mujer. El sacerdote no los casa. El sacerdote bendice su matrimonio, o sea, bendice su unión, o sea, bendice su consentimiento y lo atestigua ante la iglesia. Eso es lo que hace el sacerdote. El sacerdote es el testigo cualificado que valida esa relación ante la iglesia y la bendice en nombre de Dios. ¿Por qué aquí la palabra dice comete adulterio? Porque si los dos son los ministros, este repudio propio lo está repudiando no alguien que está fuera de la relación, sino el mismo que la hace existir, o sea, que le permite existir a esa relación. Porque cuando el hombre o la mujer deciden repudiarse o deciden divorciarse, en ese momento, aunque digamos, el notario lo valide, o en este caso pudiera validarlo el canonista, los que realmente ejercen ese repudio, ese divorcio, ese adulterio, son el hombre y la mujer. Los otros, tanto el notario, si es a nivel civil, como el sacerdote, en el caso del notario, pues sencillamente dirá: ustedes quedan divorciados, y entregará un papel. En el caso del sacerdote que los casó, pues le tocará ponerse a llorar y pedirle a Dios de que no les tenga en cuenta ese pecado. Pero es tan importante, o sea, tan importante, que nosotros comprendamos que la relación hombre y mujer, que tiene su base natural con todos estos elementos que hemos venido hablando hasta el momento, se sobrenaturaliza cuando el hombre y la mujer lo llevan al altar, cuando deciden evidenciarlo ante la iglesia. Cuando digo ante la iglesia, no es que van a hacer bombos y platillos, sino que lo llevan ante el ministro sacerdote para que el sacerdote lo valide, para que el sacerdote lo bendiga, para que el sacerdote lo testifique. Cuando sucede este acto, cuando el hombre y la mujer lo han llevado ante el sacerdote, este acto se sobrenaturaliza
Y esta sobrenaturalización de la relación hombre y mujer es lo que nosotros llamamos matrimonio sacramental. Eso es lo que nosotros llamamos matrimonio sacramental. Ya esa relación hombre-mujer, entendido como un matrimonio natural, ya se reviste de una gracia, se reviste de una dimensión pública, pero de una dimensión pública sagrada, que le permite ya presentarse ante la iglesia, que es el pueblo de Dios, como el Señor y la Señora. El matrimonio sacramental le permite a la relación hombre y mujer tener un estatus de formación frente a las nuevas generaciones y le permite tener un estatus real dentro del protagonismo que tiene la construcción del reino de los cielos. A nivel sociológico, y que les decía en una de estas charlas, el matrimonio natural o la relación hombre y mujer se convierten en la célula básica de la sociedad. Analógicamente, el matrimonio sacramental es la célula básica o la piedra angular, no la piedra angular, la piedra viva que comienza a edificar la iglesia. La piedra angular es Jesucristo. Por eso me corregí. Es una piedra viva, o sea, la unión de los dos es una piedra viva. Muchas veces nosotros explicamos esto a nivel individual y decimos cada persona, cada hombre y cada mujer son piedras vivas que vienen a edificar la iglesia. Realmente las piedras vivas que vienen a edificar la iglesia es la relación hombre y mujer vivida desde el sacramento. Porque esta relación hombre y mujer elevada al sacramento permitirá mirar la prole, o sea, los hijos, como hijos de Dios, no solamente hijos de la base antropológica humana, sino también hijos de la iglesia. Esto también haciendo alusión y la frase muy bonita que utilizó, creo que el Papa Juan Pablo II, la iglesia de Jesucristo nace en la iglesia doméstica. ¿Y quién sostiene la iglesia doméstica? El sacramento del matrimonio. Eso es lo que le permite a la familia tener un fundamento, tener una solidificación y seguir construyendo, así como el edificio que yo les decía, hasta 15 o 20 pisos más. ¿Preguntas hasta ahí? No, yo no. Bueno, les pregunto yo entonces, bueno, voy a tomar la respuesta de esta señora como la respuesta de todos, ¿no? ¿Piensa que es importante convertir la relación natural hombre-mujer en sacramento? Claro que sí es importante. Es importante por esa dimensión divina y sobrenatural que usted mismo nos está explicando en este momento, porque esa condición divina y sobrenatural es la que nos lleva a completar, a comprender y a realizar el amor con la dimensión que el Señor nos lo ha enseñado. Muy bien, ¿quién más? Yo creo, padre, buenas noches y feliz día del sacerdote hoy. Ah, Dios le pague, oiga, niña, y de Dios muchísimas. lo bendiga y le aumente la fe. Yo creo que sí es importante, padre, porque es como poner al matrimonio o la unión natural, ponerla bajo el amparo de Dios también. Es tanto, sí, es ponerla bajo la bendición de Él, como cuando está el bautismo. El bautizo es ponerlo como, yo sé que él tiene todo el conocimiento del mundo y sabe, pero es ponerlo bajo el conocimiento de él, bajo el amparo de él, la unión de las dos personas. Como que él se entere que, que todo lo hacemos bajo la ley de él y bajo su amparo, sobre todo, para que haya la bendición, sobre todo de él, en el matrimonio. Muy bien, por ahí va. Por ahí va la importancia del matrimonio. ¿Cuál sería la diferencia que hay entre el matrimonio natural y el matrimonio sacramental? La bendición, creo yo, la bendición de Dios.
La bendición de Dios, muy bien. O ¿Quién la fe más? que uno, o la fe que uno tiene al ponerlo en la bendición de Dios. No es lo mismo unirse sin tenerlo en cuenta a Él, es colocarlo a Él dentro de mi hogar, que Él Ujú. esté presente, no solamente que soy yo y Horacio y yo, perdón, pero también que esté presente Dios en el matrimonio. ¿Eso quiere decir que nunca estuvo presente? Sí estuvo presente. Yo creo que sí, en el natural está presente. No digo que no está presente. Yo creo que sí está presente. Porque, Ya. mire, yo lo que creo es que el hecho de que Yo digo que es la formalización de la relación entre el hombre y la mujer. Ya el matrimonio sacramental, porque el matrimonio natural, pues puede ser una unión, pero de todas maneras puede tener la bendición de Dios, pero el otro es la formalización. Listo, lo que muy bien. siento ¿Por qué esa también, formalización es importante entonces? pues lo que yo siento es que esa relación entre hombre y mujer que hemos hablado, que es el matrimonio natural, se convierte, o sea, yo no sé si es la diferencia, sino que se convierte en sacramental cuando hablamos de que se convierte en una gracia y esa gracia la nombramos como la bendición de Dios o recibimos la bendición de Dios para nosotros. Es Ujú. más lo que yo pienso, o sea, la diferencia, yo creo que es una relación, o sea, lo uno lleva a lo otro, siendo lo más importante recibir la bendición de Dios. Listo, muy bien. ¿Quién más se atreve? No están muy bien todos. Pero ¿quién más se atreve? Yo creo que en el matrimonio natural pues hay un compromiso de la pareja, pero es en el sacramental ya es poner ese compromiso y ponerlo ante Dios. Ujú. Muy bien. ¿Por qué es importante esto de ponerlo ante Dios? Pues porque Dios es lo más importante. Ya, me alegra. Miren, parceros, ustedes cuando van al centro comercial, perdón, cuando ustedes van al supermercado, ustedes quieren comprar una libra de café y ¿hay muchas libras de café en el supermercado o no? Sí. Claro, muchas. Exacto, muchísimas libras de café, muchísimas. Y cuando usted toma esa libra de café, usted la pone en su canastilla, va a la caja, la paga. Usted coge y va pasando, ¿no es cierto? Va pasando por la calle y yo me lo encuentro y le digo, ¡guau! Una libra de café, ¿me la puedes vender? ¿Usted qué me diría? Que no, que vaya al supermercado, que Mm, hay otras libras de café. Porque esa que está, ¿la tiene usted de quién es? Mía. Mía. Y creo que ese es el tema de la formalización, que finalmente es público y pues ya, pues bueno, digamos que haciendo el símil al ejemplo que está dando padre, es la pertenencia, ¿sí? de esa pareja. ¿La pertenencia a quién? Bueno, la pertenencia, no sé si mutua, ¿sí? De la pareja Sí, como tal, la obvio. pertenencia mutua. Sí, la A pertenencia Dios. mutua A hacia Dios. a Hacia Dios. Dios. Ujú. Miren, parceros, mire, ¿por qué les puse este ejemplo? Porque es que la relación hombre-mujer se da así como las miles de libras de café que pueden haber en un supermercado. Y la relación hombre-mujer se da tanto en un matrimonio civil como los que se fueron a rejuntar. La relación hombre-mujer se da en un prostíbulo porque ahí hay hombres y mujeres haciendo cosas. La relación hombre-mujer está entre amistades. La relación hombre-mujer está en una discoteca. La relación hombre-mujer está en un trabajo a nivel profesional haciendo tareas. La relación, o sea, hay muchas relaciones hombre-mujer. Muchas, hay amigobios, hay amigos con derechos, hay matrimonios que viven con mente abierta,
qué sé yo, o sea, hay muchas relaciones hombre-mujer como ese conjunto de muchísimas bolsas de café allí en el supermercado. Y esas bolsas de café están ahí para que las coja quien quiera, quien quiera. En este momento, cuando yo ya he entendido el matrimonio natural y yo he comprendido que esta relación hombre-mujer lo que hace es mostrar la imagen y semejanza de Dios, pues yo, ¿quién quiero que tenga mi matrimonio? Pues aquel a quien yo quiero o quienes nosotros queremos, o sea, lo que nosotros queremos como pareja evidenciar, o sea, ¿con quién yo me parezco? Si la relación hombre-mujer es el ser humano y el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿cuál sería el principio y fundamento de esta relación natural que yo tengo? ¿Cuál sería el principio y fundamento? Dios, Dios. Por lo tanto, el matrimonio sacramental es consecuencia lógica de la relación natural hombre-mujer, del matrimonio natural. No llegar al matrimonio sacramental en esta relación natural es ilógico, es absurdo, y nosotros lo podemos entender en todas esas relaciones que les acabo de decir. En los amigobios, en los amantes, en los de mente abierta, en las parejas que hay en las discotecas el viernes, qué sé yo, en todo ese abanico de posibilidades está. Por lo tanto, la relación hombre-mujer necesariamente tiene que desembocar en el sacramento y esa es su lógica. Y cuando yo estoy hablando aquí de lógica, no estoy hablando en sentido aristotélico, sino que estoy hablando en el sentido griego propio del lenguaje aristotélico, pero al que se refiere San Juan en el prólogo. La palabra se hizo hombre, el logos. ¿Por qué voy a hacer referencia a ese logos y a esa palabra? ¿Qué les dije que sostenía el sacramento del matrimonio? El consentimiento. ¿El consentimiento qué es? La palabra. Yo, fulano de tal, te acepto a ti como mi esposa, fulana de tal, para serte fiel, para cuidarte en la enfermedad, para no sé qué, hasta la muerte. Es mi palabra, el logos, que desemboca en el otro que es igual, como lo vimos nosotros en el segundo relato del Génesis. Esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y esa que es carne de mi carne y hueso de mis huesos me responde, yo, fulana de tal, te acepto a ti como mi esposo. La palabra es la que va a sostener esta relación. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos, si hay alguna pareja que no sea que haya casado, no es que le esté dando duro y va a decir, no, es que este padre quiere que me case. No, no, eso es un discernimiento propio, pero lo que voy es que, y ahí me vuelvo tajante como el evangelio, es que si la relación hombre-mujer no concluye en el matrimonio como sacramento, eso se puede llamar cualquier cosa y le puede pertenecer a cualquier persona. Igual que el conjunto de libras de café que están en el supermercado. Esas libras de café, así todas ellas, le pertenecen al dueño del supermercado. Cuando yo pago por ella y la saco del supermercado, ya nadie me la puede quitar porque yo la pagué y legalmente es mía y yo la puedo consumir. ¿Por qué el sacramento es importante? Hablando analógicamente, usted fue el que pagó la libra de café y por lo tanto esa libra de café ya es suya y aquí está la factura de que usted pagó 7,000 pesos por esa libra de café. Listo. Espero no me pase como el ministro de Economía que no se sabía cuánto valía una libra de café, ¿no? Pero creo que sí vale como 7,000 más o menos. Bueno, una libra de café premium sí vale más, ¿no? Sí. Perdonarán esa divagación. Pregunto, recuerden que estamos hablando de matrimonio sacramental. Y hay otra ¿Ustedes? ¿Perdón? Se la dejamos aquí. No, pues mamá Sara ya está durmiendo. Se la dejamos a... Ah, no, creo que están hablando ellos allá, ¿no? Bueno,
cuando hablamos de sacramento, ¿ustedes creen que Dios ha pagado algo por nosotros? Total, claro que sí. Dios pagó por los pecados nuestros, mandando a su hijo a que lo matáramos. Él pagó todo por nosotros. Excelente, oiga, ese Horacio está pero supremamente atentísimo. Pero porque no La lo sople, padre. sangre, hemos sido comprados con sangre, y eso lo dice San Pablo literalmente. Hemos sido comprados con sangre, con sangre. ¿Cuál es la base fundamental de los sacramentos? ¿Cuál es el sacramento de los sacramentos? ¿Y qué sostiene ese sacramento de los sacramentos? El que me responda eso le voy a dar, ¿qué le doy? No sé qué le voy a dar. Algo le doy, bueno. Tengo unos La muñequitos absolución. castradines. Bueno, la solución, pero si se confiesa, claro, pues. El sacramento, los La sacramentos, Eucaristía. Padre, es el bautismo. La Eucaristía. Listo. ¿Y cuál es el centro de la Eucaristía? El amor. El amor. ¿Y el amor? ¿Y quién es el amor? El amor a Dios. Sacrificio. ¿Y quién es Es el el amor? sacrificio. El cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo, muy bien, ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Miren, todos los sacramentos confluyen ahí. Todos los sacramentos confluyen ahí. ¿Por qué les puse la analogía de la compra de las bolsas de café? Cuando yo como pareja o nosotros como pareja comprendemos la radicalidad de nuestra relación, la raíz más profunda de nuestra relación, entendiendo toda esta naturaleza de la que hablamos hasta el día de ayer también, incluida toda esta parte sexual genital. O sea, cuando yo entiendo radicalmente esta relación, no me queda otra que volver a mi principio y fundamento. No me queda otra, porque me doy cuenta que esta relación no es porque a mí me gustan las mujeres y porque a mí me gustan los hombres. No, es porque en esta unión se plenifica el ser humano y transparenta a Dios que vive en el centro que es Jesucristo. ¿Quién es centro? ¿Y dónde veo ese centro de Jesucristo? En la Eucaristía. En la Eucaristía. Por lo tanto, cuando yo llevo mi relación frente al ministro, que es el que celebra la Eucaristía, lo que yo estoy es privatizando, digámoslo así en términos ramplones, privatizando mi relación hacia el Señor. O sea, yo me quiero volver del Señor para solamente ser de Él, porque Él ha pagado un precio por mí. Entonces, yo no quiero andar por ahí que me estén manoseando, que estén creyendo que soy una bolsa de café, digamos, o una libra de café de cualquiera, de supermercado. No, yo no soy una libra de café de supermercado. Yo soy una libra de café comprada por Dios y con sangre. Ni siquiera pagó plata, pagó sangre. ¿Sí me hago entender con lo de la bolsa de café o quieren que les ponga otro ejemplo? Bueno, ¿preguntas hasta ahí o no? Aunque ya creo que ya no tenemos que preguntar. Bueno, si me hice entender, muchachos, digan algo. Y ustedes a veces me dejan aquí como que si no sé. Padre, a mí me queda una pregunta, volviendo un poco a la parte inicial de la conversación. Volviendo a la parte inicial de la conversación y es, digamos, ¿y qué podemos hacer o qué camino nos queda a quienes fuimos casados y definitivamente no, digamos, por más esfuerzos y más intentos, terminamos en el divorcio? ¿Y cuántos años lleva con su nueva relación? 2 años. 2 años. ¿Cuánto vivió con su anterior relación? 4 años. 4 años. ¿Cuántos años tiene usted? 48. Ah, pero usted se demoró, oiga, para casarse. ¿Tiene hijos? Sí, señor, un hijo. ¿Cuántos tiene? Un hijo de 12 años. 12 años. ¿No tiene más? No más. No más. Bueno, don Oscar Romero.
Bueno, pero no, pues aquí no le puedo contestar porque me tocaría hacerle más preguntas y ahí sí, pues es terrible. No, más bien en algún momento conversamos. Lo que pasa es que cada caso es de alguna manera muy particular, muy particular. Y si bien es cierto, la respuesta es real, o sea, cuando yo he repudiado a mi mujer o yo como mujer he repudiado a un hombre, es radical, o sea, yo cometo adulterio, eh, pudiera, digamos, entendiendo la situación de cada uno, uno poder comprender por qué se llegó al rompimiento o a ese repudio. Pero uno sí tiene que hacer un examen de conciencia, o sea, a conciencia real, si, si efectivamente ese repudio nace de un interés saludable, pero es que ese interés saludable no es por el hecho de dejar de discutir, ¿no? No es porque ya no quiero discutir o ya no quiero pelear o no sé qué. Digamos que ese interés saludable tiene que radicalizarse en la fecundidad tanto de él como yo. Y cuando yo entiendo que yo en la otra persona no soy fecundo, o sea, no soy, hablando vulgarmente, lo suficientemente pleno como hombre o pleno como mujer, eso es lo que me lleva a mí a tomar una decisión de repudio, de divorcio, de nulidad, qué sé yo. Pero por eso es que es muy difícil, por eso le digo que es muy difícil porque hay parejas que dicen, no, o sea, nos peleamos y nos mandamos al diablo, o sea, ya no más, no se pudo más, ya dialogamos, ya dijimos, y bueno, ¿y siguen hablando? No, porque pues hombre, que vamos a seguir hablando, si eso es, o sea, si no podemos hablar, o sea, no podemos hablar. Ojo, ojo porque yo no sé si les alcance a dar el último, ¿cómo se llama? El último encuentro tiene que ver con el perdón, sino que estoy como en una disyuntiva porque tengo dos temas más y no sé si los voy a fusionar. Cuando hay una herida, o sea, cuando el sujeto está herido, hombre o mujer, cuando están heridos, comienzan a respirar por la herida y esa respiración por la herida les hace perder objetividad. Y cuando se pierde la objetividad no se está pensando en la relación, sino se está pensando en la herida causada en mí. Y entonces cuando yo estoy cegado sobre mi herida y no pienso en la objetividad de la relación, puedo estar dando por terminado algo, ¿sí? Que necesariamente tenía que ir hasta la muerte. De ahí que las parejas tengan que trabajar mucho en el perdón, mucho, demasiado en el perdón. Una de las pruebas, si usted, esto no se lo estoy diciendo a que me hizo la pregunta, ¿no? O sea, como le dije, esto lo estoy hablando a nivel general. Una de las pruebas que pudieran realmente ratificar que efectivamente no hubo matrimonio, o sea, que efectivamente había que anular ese matrimonio, es que los dos, mirándose a los ojos, dándose la mano, dijeron, oiga, definitivamente los dos no podemos construir una familia. ¿Sí? No podemos ser plenos, no podemos ser plenos. Y no podemos ser plenos no porque por tu temperamento, por tu carácter, porque tienes los ojos feos, porque tienes la nariz chata, no, sino porque me doy cuenta, o sea, que después de haber apaciguado toda la emocionalidad, la instintividad, todo eso, yo me doy cuenta y mirándole a los ojos al otro y en paz, yo digo, la cagamos. Sí, la embarramos, o sea, nos apresuramos a casarnos, nos apresuramos a formalizar nuestra relación, nos apresuramos a ir a la iglesia, nos apresuramos, realmente. Yo no soy pleno contigo, tú no eres, y la otra persona le dice, sí, tienes razón, yo no soy plena contigo, creo que la embarramos. O sea, cuando digo la cagamos y la embarramos, que lo estoy diciendo vulgarmente, los dos están siendo conscientes del pecado, pecado. O sea, que los dos tendrían que ir a confesarse, los dos en conjunto, y los dos después de confesarse tendrían que ir a realizar su proceso canónico de nulidad, libre y voluntariamente, aceptando que no se los pueden anular.
o aceptando que ya se los pueden anular. Pero esto que estoy hablando es una idealización, es una idealización. Si dentro de 10 años, al que me preguntó, al que me hizo la pregunta, si de 10 años usted sigue con la actual esposa, entonces estamos de acuerdo, porque puede ser que en este momento usted no tenga, o sea, usted diga, no, o sea, eso fue, hablamos, dijimos, listo, ya no. Pero eso, digamos, no valida. El tiempo es lo que va a validar realmente, porque en esta segunda oportunidad, usted realmente vivió y permaneció en el tiempo. O sea, el tiempo es lo que le va a garantizar a usted que efectivamente la primera relación no fue un matrimonio, que es a lo que alude el Papa, ¿no? El Papa alude al tiempo. O sea, si una pareja ya tiene una década o pasa de la década con la nueva relación y está estable y se mantiene en proyectiva es que no piensan separarse, ¿no? O sea, que siguen hacia adelante. Entonces, es necesario que se inicie un proceso de nulidad, porque efectivamente la primera relación no validó. Por eso es que le digo que tendría que hablar con usted, porque usted me dice que duró 2 años, ahora va 4, creo, algo así, o 2 también, ¿no? Entonces habría que mirar qué pasa. Nos tocaría esperar. Eso creo que nos toca como en esos términos legales que dicen que precluye, no precluye, bueno. No sé si me hice entender, creo que fue Oscar Romero el que me preguntó, ¿no? Sí, padre, gracias. Igual luego lo busco para que conversemos con más calmita. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, dificultad, tentativa de suicidio? Espero haberme hecho entender. De tarea les queda leer por lo menos desde el 1055 que habla sobre el matrimonio hasta el 1062. Son como 10 cánones nomás, para que lean de alguna manera y miren lo que es el matrimonio. Obviamente que todo lo del matrimonio sigue hasta, eso es como no sé cuántos cánones, creo que son como 100 cánones. Pero del 1055 al 1062, digamos, es la definición propia del sacramento como tal, de manera canónica, Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí me hice entender? ¿No? Pero hablen, oigan, por lo menos digan algo. Perfectamente entendimos, aprendimos. Padre. Ah, bueno, listo. Siempre. Ya, ok. Sí, padre, impresionante. Ah, bueno. Listo, entonces, ¿perdón? Muchas gracias, padre, sí, impresionante. Bueno, muy bien. Este es el preámbulo, pues, de alguna manera de nuestra ceremonia del sábado, si Dios nos da vida y salud. Para el día de mañana, yo les voy a mandar 2 hojitas mañana es nuestro 7º encuentro, mañana es jueves. Mañana les voy a mandar 2 hojitas. Creo que voy a fusionarles porque, ¿cómo se llama? Porque es que no creo que pueda darles una noche porque quisiera que el viernes hablemos sobre el perdón un poco. Entonces les voy a mandar 2 hojitas, que una se llama La proyección de la familia y la otra que se llama Los hijos, que aunque pareciera que fueran como lo mismo, no son lo mismo, pero mañana creo que los voy a mostrar como anclados. Bueno, pero mañana les explico en la introducción porque ya son las 9:02 y no quiero que se me aburra. Gracias, Dios les pague, que la Virgen Santísima les devuelva el doble. Gracias por estar aquí reunidos, por prestar su tiempo, por gastar su tiempo en estas conversaciones. Espero se estén enriqueciendo, que es mi mayor interés, que se estén enriqueciendo y que estén descubriendo el valor, la riqueza, lo invaluable, más bien, de su relación matrimonial. ¿Estamos? El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios los bendiga. Amén, Padre. Gracias, Padre. Amén, Padre, gracias por todo. Mil gracias por tanta enseñanza. Antes de que nos vayamos, entonces, como hablábamos al principio, antes de que llegara el Padre, pues